Buenas tardes, muchas gracias al FITS por la invitación. Un gusto tener a dos invitados de lujo el día de hoy para hablar de un tema que es muy relevante en esta coyuntura. Estamos en plenas elecciones y pues esto ha traído toda una cantidad de ejercicios frente al proceso electoral de digitalización, ¿no? Como que estamos digitalizando procesos que antes se hacían, digamos, con otras tecnologías, con papel, con lápiz, con marcador realmente. Y ahorita le estamos agregando unos nuevos procesos de biometría, procesos de identificación digital, procesos de contraste frente al voto y la identificación. Bueno, hay toda una cantidad de dinámicas que han venido alectando todo el proceso electoral y por eso pues para nosotros es muy importante poder mirar y poder tener mucho más claro cómo se afectan unos derechos de las personas. O sea, como que uno es un ciudadano común y corriente, uno va a votar, ¿sí? Y no sabe realmente qué es lo que está pasando detrás de este ejercicio. Tenemos a dos personas expertas. Tenemos un invitado internacional que está conectado desde Perú, que es Hiperderecho. Entonces, bienvenido, Wilmar. Y contamos hoy también con Juliana de la Fundación Carisma, que también pues viene estudiando muy a fondo la afectación a derechos que puede llegar a tener el proceso electoral, introduciendo pues estas nuevas medidas de biometría y demás. Sin más ni más, pues no sé, quería como que ustedes después de esta introducción nos pudieran contar un poquito más de su trabajo, de qué han venido haciendo en estos últimos meses, en estos últimos años realmente, frente a estos ejercicios, y pues que nos cuenten, digamos, que para mí, un ciudadano común y corriente, qué afectaciones, qué riesgos tiene todas estas nuevas variables en procesos de digitalización y de virtualización del proceso electoral. Bueno, pues como quieran, no sé si comenzamos acá o quieres comenzar tú, Ismar. Adelante, adelante. Bueno, digamos que en Colombia el proceso de digitalización del Estado se pone en firme con varios decretos. El primero es el de los servicios ciudadanos y segundo en el Plan Nacional de Desarrollo que se saca en 2019. Hay una serie de artículos que le piden a la organización y a las diferentes entidades estatales que den de cierta forma ese salto tecnológico para que el Estado empiece a estar en escenarios digitales y sea mucho más accesible para los ciudadanos. Así que tengamos una forma de quitar trámites, de hacer mucho más eficiente la gestión del Estado. Dentro de estas organizaciones cae la Registraduría Nacional en sus dos ramas. La primera, el manejo del Sistema Nacional de Identificación y pues por su parte en los comicios electorales. Entonces en el Sistema Nacional de Identificación vamos a tener procesos como por ejemplo la cédula digital, ¿sí? Y ahora en las elecciones tenemos la inclusión de la biometría dactilar y la biometría facial. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de biometría? La biometría es básicamente un proceso de identificación o de verificación de la identidad de una persona a través de rasgos que creemos que son únicos para cada persona. Básicamente, cuando nosotros identificamos a través de biometría, lo que queremos saber es quién es usted. Pero cuando autenticamos, lo que hacemos es decir, yo ya tengo, por ejemplo, su huella, unas fotos de su rostro, unas capturas, y yo quiero saber si usted es quien dice ser. Entonces, la registraduría, por lo menos en estos procesos electorales, lo que ha hecho es la segunda parte, la autenticación, es decir, ¿es usted quien dice que es? Entonces, tenemos como esto en términos de biometría. La biometría puede ser dactilar, que es la que ya conocemos, que es la de las huellas, o puede ser facial, que lo que se hace es reconocer ciertos patrones de la cara
se genera una huella matemática con la que después vamos a comparar otras imágenes y decir, ah, sí, claro, esta persona es fulanito, sutanito, en fin. En los comicios electorales, la registraduría, para el cambio del lugar de votación, puso un paso este año que fue atípico. Y es que además de ir tú y decir, bueno, yo quiero cambiar mi sitio y pongo mi huella, tenías que hacer un proceso de autenticación facial. ¿Eso qué implicaba? Que la registraduría tomaba tu fotografía a través de un celular, porque el proceso se hacía, digamos, de manera personal, con un link que te enviaba la registraduría. Tú te tomabas tu foto. Se podía hacer desde el dispositivo. Desde el dispositivo móvil, no lo podías hacer desde un computador. Y si no tienes dispositivo móvil de alta gama, ¿qué les pasó a esas allí ciudadanía, a esas personas? Allí está justo uno de los retos que encontramos. Entonces, tú te tomas tu foto y esa foto se iba a la registraduría. Y la registraduría te respondía un par de días después, como listo, tu autenticación sirvió. Es decir, según la foto que yo tengo aquí en mi base de datos y la que tú me mandaste, esto concuerda. Entonces tú, si eres quien dice que eres, te cambio tu lugar de votación. Pero hubo mucha gente para la que el proceso no fue exitoso. Y entre muchas de las barreras que se presentaron, esa fue una muy fuerte. Y es que la gente no tenía equipos que permitieran tomar las fotos de manera tal que tuviera la calidad suficiente para generar esas comprobaciones. Entonces a muchas personas les pasaba que como su equipo no era compatible con lo que necesitaba la registraduría o como para que corriera esa página de la registraduría, la foto se tomaba automático o la plantilla salía en negro o la foto no tenía la suficiente calidad o simplemente el proceso no dejaba adelantarse. Entonces digamos que ahí hubo un reto muy fuerte con esa biometría facial. Y además pues hubo muchas más como inconsistencias y retos alrededor. Sí, digamos, tú hacías el proceso porque la registraduría te mandaba un correo con un link, pero el link llegó a spam y llegaba como correo sospechoso, malicioso, te daban 2 días, 4 intentos para hacerlo, entonces mucha gente cuando encontraba el correo ya han pasado los 2 días. O decía, venga, pero si es la Registraduría Nacional, ¿cómo me está llegando a spam el correo? ¿Será que sí es seguro? O mandaban mensajes de texto con el link, que pues la gente ya también lo asocia a una cosa maliciosa, de robo de datos, y era como, bueno, ¿y acá qué hacemos? Sí, digamos, otro de esos retos que vimos alrededor de este proceso, pues era que desde el diseño no había mecanismos de accesibilidad. Entonces, no había ayudas visuales, auditivas, táctiles. Digamos que este proceso fue como tuvo fallas muy, muy fuertes. ¿Podemos hablar de improvisación? Pues yo no sabría si es improvisación, porque igual, digamos, esta registraduría ha tenido desde hace muchos años este impulso tecnológico. O sea, digamos que el proceso no es nuevo, pero quizás la plataforma no estaba, digamos, adecuadamente soportada en este momento para este proceso. O sea, quizás debieron haberse hecho campañas para decirle a la gente, hey, mira, esto va a pasar, esto se va a hacer, esto se va a necesitar, esta es la plataforma, pero de cierta forma eso no pasó. Fue como tienes que hacer identificación facial y se hace así y la haces por acá y listo. Entonces como que sí, no sé si podríamos decir que es improvisación, pero sí hubo una falta de pedagogía y de fortaleza clara en ese sistema para aguantar un proceso como lo era el cambio de los lugares de votación. Va a ser una pregunta que Dilmar también nos puede como contrastar, ¿no? Como desde Perú, y tiene mucho que ver con el título de esta charla, que es democracia digital, si se quiere, ¿no? Virtualización, tecnotopismo, y a veces tenemos tecnologías, como bien lo dices, para, no sé, reducir también, digamos, tiempos de trámites, para optimizar ciertos procesos, para generar eficiencia, eficacia en el sector público. Ahora, la gran pregunta es las brechas de las que hablas, ¿no? Hay unas barreras enormes. La tecnología está generando más brechas, más barreras, ¿no?
porque de pronto el que tiene tecnología accesible, asequibilidad, buen uso de la tecnología, pues se puede conectar muy fácil, pero yo me imagino, no sé, una persona que tiene todo tipo de brechas, no sé, que se ha transformado, por ejemplo, su cara haciéndose modificaciones corporales, por poner muchos de los ejemplos que hay, ¿no? Personas LGBTI, trans, ¿no? Que entran dentro de esta barrera. Por poner algunos ejemplos de unas poblaciones. O personas completamente apartadas en ciertos lugares donde no tienen ningún acceso a tecnología. El hecho de digitalizarnos, de poner este tipo de nuevas tecnologías, no están dejando a otras personas atrás y quería como dar la palabra a Dilmar primero y después también si me puedes contestar la misma pregunta que creo que tiene mucho que ver. Dilmar, bienvenido. Sí, muchas gracias, Nicolás, Juliana, encantado de estar aquí. Efectivamente, la pregunta que planteas y algo que de repente tienen muy en común Perú y Colombia es por lo grande que son estos países y por la diversidad geográfica, muchas veces el acceso a infraestructura es muy reducido, ¿no? Hay poblaciones que se encuentran en lugares como por ejemplo en la Amazonía o en el caso de Perú en los Andes, en el caso también de Colombia, en la Amazonía colombiana, donde no termina de llegar la infraestructura. Y además de que no termina de llegar la infraestructura, mayormente, incluso en el caso peruano, son las poblaciones que tienen, digamos, más desfavorecidas económicamente y para el caso que justamente mencionó Juliana, no cuentan con los dispositivos pues para poder realizar un correcto uso de estos mecanismos de identificación a través de la biometría, ¿no? Y el caso que mencionas también, Nicolás, es algo, por ejemplo, hemos detectado que también en Perú hubo casos, de repente no específicamente para contextos electorales, pero cuando se usa la biometría dactilar, por ejemplo, no toman en cuenta que muchas personas que trabajan en actividades en el campo, no utilizando herramientas, con los años va variando su huella dactilar y tienen muchos problemas de identificación, ¿no? Entonces, creo que ahí parte de un problema de plantear, digamos, Eso está como en mencionas, contraste. de plantear tecnosolucionismo sin tener en cuenta muchas veces el contexto de que puede variar mucho dependiendo del departamento, dependiendo de la región y que no todos van a poder acceder necesariamente a esa tecnología, ¿no? Bueno, no sé cómo en el caso que fue en Colombia, por ejemplo, acá en Perú cuando hicimos el cambio de variación para realizar la votación, eh, el sistema peruano es un poco distinto del colombiano. Nosotros, digamos, para lo que comentaron, tienen la registraduría que se encarga de la identificación y de la organización de los procesos. En Perú tenemos dos organismos separados, ¿no? Está de un lado OMPE y de un lado el jurado. Entonces, OMPE, quien organiza los procesos, no tiene acceso directo a la información que tiene RENIEC, que es quien tiene el sistema de identidad, ¿no? Entonces, lo que sucedió o lo que sucede en Perú es que, bueno, para cambiar tu lugar de votación solamente te piden cierta validación de tu documento de identidad, nombre de tus padres, de tus madres, y con eso se te valida. No sé si en Colombia, por ejemplo, para cambiar tu lugar de votación necesariamente tenías que hacerlo con la biometría, lo cual sí efectivamente genera una brecha insalvable porque si yo me encuentro por A o B motivos en otro lugar y quiero variar mi lugar de votación y no tengo el dispositivo para poder realizarlo, me va a generar eso un perjuicio porque o voy a tener que regresar al lugar donde estaba registrado previamente y todas las barreras de acceso y uso de la tecnología que eso representa, ¿no? Sí, digamos, para coger muy rápido esto que preguntas, esto no necesariamente era así en Colombia. Este cambio a la utilización de biometría facial para hacer el cambio sucede más que nada con la inscripción de cédulas ahorita para las elecciones legislativas. O sea, es un proceso nuevo, por así decirlo. Pero si tú querías cambiar tu lugar de votación, tenías que hacerlo. Digamos que la registraduría, cuando empieza a ver, pues es que en redes mucha gente empezó a decir, esto no me carga, esto se me dañó, esto no pasa. Lo que hace la registraduría es volver de cierta forma esas opciones un poco más convencionales. Entonces, ven a la registraduría auxiliar, donde tenías registrada tu cédula y te hacemos el proceso. Si necesitas la validación facial, ven, yo te ayudo, te vuelvo y te mando el link. Pero de cierta forma, pues sí hubo barreras de todas formas, porque había mucha gente, por ejemplo, que por la pandemia se había desplazado a otros sitios y era como ahora yo, por ejemplo, que estoy en España,
¿cómo me vuelvo a Colombia, por ejemplo, Medellín, a cambiar mi sitio de votación? O si yo estoy en Cundinamarca, ¿cómo me muevo al Magdalena a cambiar mi sitio de identificación? O sea, yo cómo me voy a mover a la registraduría auxiliar a completar este trámite que en un principio era virtual y debería funcionar. Entonces eso fue, digamos que un gran problema. O ciudadanía en el exterior también, claro. ¿no? Me imagino que también tiene todo tipo de problemas en esos procesos. Dilmar, ¿ustedes cómo están en ese proceso de virtualización? ¿Cómo pretenden, digamos, adaptarse a las nuevas tecnologías en Perú frente a los procesos electorales? También sería bueno que nos pudieras dar un poquito más de contexto. Ajá. Sí, en Perú, referido a tecnología específicamente, digamos, el proyecto más ambicioso que se tenía era la implementación del voto electrónico, ¿no? Sí. Que se estaba haciendo gradualmente ya desde inicios del año 2010, desde la década pasada. Pero ¿qué sucedió? Sucedía que, por ejemplo, cuando se pretendía hacer, digamos, la fiscalización de cómo funcionaba el sistema, ¿no? Cuando se pedía solicitudes de acceso a la información pública sobre el código fuente y cómo funciona efectivamente este sistema de voto electrónico, pues para que haya una fiscalización, hubo cierto hermetismo de la autoridad encargada de organizar estos procesos, entonces no querían brindar el código fuente. Entonces, si yo como soy ciudadano, ¿cómo confío en el sistema electrónico si es que no puedo entrar a fiscalizarlo? Entonces, sí, hubo cierto hermetismo y en su momento hubo muchas quejas. Entonces, para estas últimas elecciones ya no se terminaron implementando porque se están implementando gradualmente en ciertos distritos, ¿no? Ese se podría decir que es digamos, el intento hacia la modernización y hacia la virtualización del proceso electoral peruano, pero que justamente por esta falta de transparencia y la falta de permitir mecanismos de participación ciudadana y de fiscalización ciudadana fue que quedaron un poco atrás, ¿no? Esa se podría decir que es en el caso peruano una de las muestras más que se intentaron usar las herramientas tecnológicas para el proceso electoral. Creo que acá hay una inconformidad similar frente a los procesos de auditoría. No sé si nos puedes contar algo de eso también. Digamos, con el software electoral y la manejada un poco de este software, pues tenemos este problema de que tenemos a Disproel por un lado y a Indra, y eso ha hecho como que se despierden. Eso, para los que no saben, es un consorcio, es un consorcio internacional que agrupa, digamos, yo diría, las empresas que tradicionalmente han manejado este tipo de ejercicios en el mundo, con unos contratos, en este caso, de 10.8 billones de pesos. Bueno, ¿nos puedes explicar un poquito? Y bueno, ya ha estado este problema porque ha habido mucho problema con quién va a hacer la auditoría del software. O sea, básicamente eso ha sido un problema, no ha habido claridad si va a haber una auditoría internacional. Digamos que en cierto punto se mencionó a Dermalog, que es pues una compañía alemana que participó pues en las elecciones de Afganistán, cuando allá en Afganistán también estuvo todo este rollo del fraude electoral, y ellos fueron los que hicieron como el reconteo de biometría, y bueno. Pero eso se anunció casi una semana antes de elecciones, y apenas se anunció un par de días después llegó otra vez como el bombazo de no, Dermalog se retira. Digamos que las causas por las que se retira Dermalog, no tenemos ni idea. Pero el problema sí ha sido mucho eso, o sea, como que quién va a auditar ese software y quién lo va a hacer, o sea, va a ser internacional, nacional, y eso ha despertado una sensación muy grande de desconfianza pues en la ciudadanía. Entonces pasa lo que vemos, por ejemplo, ayer, que estaba de tendencia fraude electoral. Entonces, gente tomando de 14, que te dicen, mira, acá los votos faltan, acá está tachado, está no sé qué. Entonces, es un poco como esa falta de, digamos, de veeduría externa o de veeduría ese sistema, que ha creado un ambiente como de incertidumbre y de duda también en la ciudadanía frente al sistema. O sea, como qué está pasando acá, pues no es claro para la gente. Entonces, un poco lo que Dilmar también nos contaba es como esa sensación de, jue madre, acá algo como que no está bien, no me están contando, ¿por qué no me están contando? Otra pregunta que me venía, pues es preferible tener instituciones
digamos, separadas con el caso peruano. Por un lado, identificación, por el otro, ejercicio, digamos, todo el proceso electoral. Pues yo no sabría porque justo con lo que nos cuenta Dilmar parece que no hace mucha la diferencia la separación, porque a pesar de que estamos viendo problemas muy similares, ¿no? Un software privado, cerrado, como que no sabemos bien cómo funciona, fallas con la biometría. Frente a eso, sé que hay un fallo, digamos, muy relacionado a lo que pasó con el MIRA Sí, en hace 4 años, 2018, si estoy mal. 2019, 14 creo que fue, no estoy Sí. segura, sí. Bueno, Que hubo fallas, ya sí. hace un par de... sé que en ese fallo, bueno, se exige primero digamos, avanzar en estos procesos de digitalización, pero también tú hablas de software privado, ¿no? La privatización de esos softwares. Son unas inversiones inmensas que se hacen digamos, muy periódicamente, ¿no? Cada 3 años, cada 4 años, digamos, en presidencia, pero además se junta con las otras. Entonces, realmente es como cada 3, 4 años estamos teniendo elecciones. Entonces, son inversiones enormes, ¿sí? Volvemos al mismo tema. La tecnología evoluciona de una forma muy rápida. Los sistemas se quedan, digamos, cortos. No se puede reutilizar, por ejemplo, esos códigos para las nuevas necesidades de los siguientes años, porque tiene un licenciamiento. Hay toda una cantidad de procesos y la pregunta es para los dos, ¿qué es preferible? ¿Tener, digamos, un ejercicio del licenciamiento gubernamental o licenciamiento abierto? Que ahorita se está hablando mucho de estos temas. En su perspectiva, digamos, ¿cuál debería ser el camino que deberían tomar tanto Perú como Colombia en esta ruta? Bueno, al menos para pensando en el caso peruano y viendo que en verdad, hablando de los, digamos, contextos y diseños y de sistemas electorales, siendo algo tan delicado que, dicho sea de paso, también hubo alegaciones de fraude acá en el caso peruano y eso que utilizamos el mecanismo tradicional de voto de cédula y depósito, ¿no? Todo el año pasado fueron 2 meses de un grupo Particular que le pidan el nombre del papá y la mamá, ¿no? Decías. Sí, o sea, el momento en que estuvieron alegando fraude, estaban pidiendo acceder a mucha información referida al padrón y todo eso para verificar si tal persona efectivamente había votado. Y teniendo en cuenta con todos los problemas que hubo, que por ejemplo, en caso en el Perú, el padrón electoral se cierra un año antes de la votación y en ese año murieron muchas personas, entonces, por la pandemia, entonces hubo el problema de que salió el padrón con información de personas fallecidas por el caso de la pandemia, pero hubo gente que sospechó legítimamente por qué esta persona aparece para votar si ha fallecido. Pero bueno, se generó todo ese problema porque creo que existe cierta desconfianza natural. Bueno, de repente en Colombia es la excepción en Latinoamérica, que tienen ya varias décadas en democracia, pero en el caso peruano es siempre un poco el dudar un poco del sistema, de esa duda legítima de cómo se está contabilizando efectivamente mi voto, y creo que el incorporarle de frente y de repente sin un análisis previo los sistemas tecnológicos puede ser un problema. Y en el caso específico de software y para caso de elecciones, yo pensaría personalmente que el que permita mayor control y veeduría, no solamente externa, sino ciudadana, debería ser el que más se adopte, ¿no? Por ejemplo, un sistema de software privado, por el mismo hecho de estar protegido por propiedad intelectual, no sé qué tanto podría ayudar a ello, pero creo que la mejor forma de legitimar el sistema es justamente permitiendo control ciudadano sobre cómo se hace y el resultado, ¿no? Sí, digamos que ahí estamos muy de acuerdo y en un punto que mencionas y es cómo estas tecnologías entran a jugar con su contexto, ¿no? O sea, digamos, las tecnologías en sí se pueden diseñar pues de cierta forma para que funcionen a ciertos objetivos, pero si esas tecnologías no son adecuadas al contexto en el que las vas a desarrollar, no hay pedagogía para que la gente entienda cómo se usan, cuáles son sus alcances, cuál es mi papel allí, pues la tecnología puede no funcionar para lo que la implementas. De hecho, puede terminar generando problemas mucho más amplios como los que estamos viendo acá en elecciones.
Entonces el problema no solo es, digamos, la construcción tecnológica del software, sino la implementación de ese software en un contexto específico y pensar si eso es adecuado para mi contexto, porque esa es la otra, ¿no? Esto es buenísimo en XY país, esto funcionó allá buenísimo, pero es que, por ejemplo, en este caso, Colombia no es igual que el otro país, Perú no es igual que el otro país, o sea, la tecnología también tiene que ser contextualmente adecuada. O sea, no solamente es como es bueno allá, yo me lo traigo y lo pongo acá. Hay, digamos, como una pregunta muy puntual y es, allá se pide nombre de papá, mamá, para hacer un contraste entre distintas informaciones, casi como lo que harían casi como que los blockchains y ese tipo de cosas en tecnología. Pero quería preguntar, acá en el contexto local ya se empezaron a implementar ese proceso también de identificación. Tú ibas y votabas y también, y esta es la primera vez que se Sí, hizo. es la primera vez. ¿Han recibido quejas en estos días? ¿Han recibido personas, digamos, que tuvieron procesos en su identificación y que su derecho al voto se vio, digamos, marginado? Digamos, por imposibilidad para votar, no. O sea, hasta el momento eso no lo hemos visto. Lo que sí hemos visto es un poco, pues también lo que mencionaba Dilmar, y es que había gente que llegaba a poner su dedo en el lector dactilar y claro, la huella no leía. ¿Por qué no? Pues las huellas han cambiado o tengo dermatitis y no funciona. Entonces, pues en ese caso, lo que nos decían las personas es se hacía una anotación como de esta persona no leyó por XY, se revisaba la cédula y seguía el mismo proceso que se estaba siguiendo en todo el país, que era el de huellero y firma. Pero digamos que en términos de que eso violentara el derecho al voto, eso no lo hemos visto al momento. O sea, Okay. vimos como dificultades en ese paso electrónico. En Perú hubo casos, por ejemplo, de huérfanos o, no sé, pongo casos extremos en los que sea difícil hacer esa doble contrastación de información e identificación. Bueno, lo que te comenté de la contrastación de información, digamos, es para el momento previo, que era para seleccionar tu local de votación, ¿no? Para el momento de votar la Para la información. inscripción del lugar de votación, Exacto, ahí es donde sería te eso. piden Listo. contrastar información como el nombre del padre, de la madre y un dígito específico que está en el DNI del DNI físico, ¿no? Pero para el caso de la votación digamos, la identificación es, digamos, la tradicional, ¿no? Que es la huella con el tampón y entregar el DNI, la persona encargada lo revisa, de que efectivamente sea, y ese es, digamos, el problema tradicional no el problema, la forma tradicional en que se ha manejado, ¿no? Y el problema justamente se dio, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, yo tenía un centro de votación en el cual iba a votar, pues también, como vivimos cerca, de repente unos amigos y familiares, y llegaban al centro de votación y veían digamos, en el padrón que votaban en ese salón, que estaba votando una persona que estaba fallecida, ¿no? Y esos son problemas de actualización del sistema, del sistema de elección misma, ¿no? Pero del otro lado no se generó como cuenta en el caso, porque la identificación fue la tradicional. Bueno, evidentemente no podemos seguir como en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Con las mismas tecnologías de la Revolución Francesa. Estamos claros y hemos llegado, digamos, a ese consenso entre los dos, en el cual dicen la tecnología sirve en el momento en el que se adapta a un contexto, ¿no? Y hay estos procesos previos y nos adaptamos y llevamos a... ¿Cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Realmente dentro de ese proceso de digitalización y en qué medida deberíamos decir, no, esto es, de lado de ese concepto de tecnosolucionismo también está ese tema de tecnoutopismo, ¿no? Sí. De decir, tenemos que utilizar la tecnología de hecho, bueno, de la Fundación Carisma hace mucho tiempo me acuerdo un documento, perdón, un artículo de Carolina Botero que hablaba sobre tecnosolucionismo y hablando de Morozov, ¿no? Sí.
de que a veces tratamos de adaptar ese ejercicio de decir tenemos que utilizar la tecnología porque esto es lo que nos va a solucionar todos los problemas, pero realmente no lo soluciona, a veces nos crea más problemas. Entonces, ¿en qué momento deberíamos decir no y en qué momento debería decir sí y cuál debería ser ese punto en el que ya decimos estamos preparados para decir sí a ese tipo de tecnologías? Bueno, digamos que es una pregunta compleja porque ahí está como también ese peligro de decir, no, es que entonces la tecnología no funciona para nada. Digamos que lo que nosotros venimos diciendo desde Carisma es un poco, bueno, la tecnología tiene que ser necesaria, justa y adecuada. O sea, tenemos que pensar cuál es la necesidad real para implementar eso, si lo que yo estoy implementando es clave o no para mi contexto y hasta qué punto lo es. Sí, porque digamos que, por ejemplo, podemos tener el impulso de decir, no, es que esto es magnífico, es última tecnología, pero también es la pregunta de, ¿para qué lo necesitamos? O sea, ¿realmente lo necesitamos? ¿Cambia algo? Sí, o simplemente lo estamos haciendo como por seguir ese avance tecnológico que tú mencionabas hace un rato. O sea, la tecnología cambia a ritmos súper acelerados. Entonces, ¿estamos solamente siguiendo la evolución tecnológica o estamos adaptando esa tecnología para la satisfacción de necesidades reales que tenemos ahora? Entonces, yo creo que por un lado es pensar eso, es también tener sistemas que evidentemente propendan por la protección de los derechos humanos, o sea, el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la dignidad, a la no discriminación, a la inclusión, o sea, que tengamos sistemas que tengan dentro de su diseño y aplicación como base esos principios. Y también sistemas que permitan, digamos, la veeduría ciudadana, ¿sí? La transparencia en su contratación, en su despliegue y en su utilización. O sea, es como eso tiene que estar allí muy clave para que nosotros como sociedad podamos decir, uy, no, esto como que no, esto como que sí, esto habría que reformarlo. Sí, sin transparencia, sin control ciudadano y sin respeto a los derechos humanos, la tecnología tiende a generar barreras, riesgos, discriminaciones. Por el momento, entonces, no. Ok. No usarían tecnología en este contexto electoral, no, digamos, sienten que es muy pronto. Pues yo siento que debería ser un proceso mucho más, digamos, transparente y mucho más difundido con la ciudadanía. O sea, Pero debía nosotros, hacerse. pues eventualmente hacia allá va a ir la transformación del Estado. Sí, es un poco lo que hablamos al principio, eso ya está en decretos, eso ya está en firma, es un poco, digamos, saliéndonos un poco de las elecciones, lo que está pasando con el registro biométrico de migrantes. Sí, ya está en firme, ya se está haciendo, sí, porque quizás, no sé, no lo vimos rápido, no nos pellizcamos o fue algo que, digamos, no hubo mucho acceso y divulgación para la ciudadanía pudiera acceder allí. Entonces, quizás sí es una cosa más de estar pendientes ya cómo se está desarrollando eso para intervenir y poder estar también haciendo como ese control ciudadano, esa oposición, ese proceso de venga, hay que revisar, venga, hay que ajustar, esto no me queda claro, por favor, cuénteme qué es. Sí, estar como más pendientes de lo que se está De todo el desplegando en proceso. nuestro contexto. Dilmar, tú que coincides en que te alejas de Juliana frente a lo que nos acabo de exponer y bueno, ¿qué piensas también en el contexto peruano? No, sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Julián en el sentido de que en Hiperderecho también creemos que la tecnología como libertad, ¿no? Que justamente si vamos a usar tecnología tiene que ser para potenciar y propiciar el ejercicio de algún derecho, ¿no? En este caso, contextos electorales, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, ¿no? Entonces, si es que se va a implementar estos mecanismos, o tendría que facilitarlo o potenciarlo, pero si dificulta su acceso, nos preguntamos, ¿es realmente necesario? Creo que indefectiblemente vamos a ir hacia eso, pero tengamos en cuenta cuáles son el contexto latinoamericano, el contexto peruano, el contexto colombiano, ¿no?
si es que se van a comenzar a implementar estas tecnologías, pues algunas cuestiones que se debería tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Criterios, por ejemplo, generacionales, ¿no? Hay personas mayores que tienen miedo en utilizar un cajero, que no se sienten seguros de utilizar un cajero automático para retirar dinero, mucho menos de repente van a sentir la capacidad para poder utilizar el sistema de votación electrónico. De repente las generaciones más actuales están más cómodas con ello, pero no por favorecer a las generaciones más actuales vas a excluir a las generaciones mayores del ejercicio de su derecho al voto, ¿no? Entonces, en tanto, creo que es un camino hacia el que nos acercamos, creo que la tecnología debe usarse con un enfoque de derechos humanos en la medida que tiene que propiciar y potenciar el ejercicio de estos derechos y no dificultar su ejercicio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por poder hablar de este tema que es fundamental. Siento que muchas personas no saben muy bien qué es lo que pasa en estos procesos de transformación. Siempre que hay un cambio nuevo, como que la gente no entiende eso realmente qué implica para su vida. Sin duda hay una cantidad de derechos ahí que están siendo afectados o vulnerados a veces sin saberlo. Hay muchos grises, hay mucho desconocimiento, hay muy poca adaptación frente a lo que pasa en la vida y lo que pasa digamos, en estos procesos más institucionales que requieren digamos, de una preparación y de una capacitación y una construcción de capacidades distintas. Muchas gracias a los dos por su tiempo, por el espacio. Muchas gracias al FITS, a Wingu, por poder darnos esta posibilidad de hablar de estos temas que son fundamentales para la democracia y para la construcción del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, Nicolás.